Hoy la idea es la de rendir homenaje a un gran hombre de nuestra televisión y también del cine. Acaba de fallecer recientemente nuestro buen amigo César Bolívar, un hombre que hizo historia en los medios de comunicación venezolanos. Por eso, con nuestra entrega de hoy, vamos a rendir un merecido homenaje a este hombre que tanto hizo por nuestra gran televisión venezolana. Hoy, en Pancho Pantalla, César Bolívar. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. César Bolívar, nacido en 1944, ya a finales de la década de los 60, estaba inmerso en el mundo de la cinematografía. Ya para ese entonces funcionaba como asistente de dirección de varios de los más importantes directores de cine de la época. Y de hecho, ya en la década de los 70, entra a Radio Caracas Televisión como camarógrafo y comienza su desarrollo para poder dirigir su primera gran película, llamada Juan Topocho. Una película protagonizada por el inmortal comediante Virgilio Galindo, con un gran elenco de estrellas entre las que se encontraba Enrique Benchimol, entre muchas de las figuras que allí aparecían. Juan Topocho, una historia del realismo mágico religioso, una historia en la que César Bolívar recreó un relato de origen brasileño que incluso después allá en Brasil, mucho después de que Bolívar hizo a Juan Topocho aquí en Venezuela, lo llevaron a la pantalla como una historia llamada Roque Santeiro. Juan Topocho fue la ópera prima de César Bolívar que le abrió las puertas a su magno producto por el cual siempre fue conocido y siempre será reconocido en el mundo del cine y por supuesto acá en Venezuela. Estamos hablando de Domingo de Resurrección, una historia extraordinaria escrita por Gustavo Michelena, que Gustavo, digamos, en algún momento le sirvió a César Bolívar, el cual con sus toques reescribió con la cámara y por supuesto la convirtió en esa historia en la que actores como Juan Manuel Laguardia, Carmen Julia Álvarez, Julio Gasset, Alfonso Urdaneta, Franklin Virgües, Yajaira Paredes y pare usted de contar, hicieron las delicias del público que a las salas de cine plenó por completo con esta historia que por mucho tiempo fue una de las películas más taquilleras del cine venezolano. Y posteriormente, por supuesto, vino su tercera gran obra, Homicidio Culposo, inspirada en aquel célebre caso del homicidio culposo, y valga la redundancia, del hombre de teatro Marco Antonio Etegui. Pero mientras iba en paralelo su carrera cinematográfica, que era su gran pasión, César Bolívar en la televisión hacía trabajos sumamente importantes. Ya a finales de los 70, el gran César Bolívar se convirtió en el director de una de las historias más significativas de aquella década en Radio Caracas Televisión, como lo fue Sangre Azul, escrita por Julio César Mármol. Aquella historia que relataba, reflejaba, recreaba lo que era la guerra federal en nuestro país. Pues bien, Sangre Azul fue dirigida por César Bolívar. También funcionó, entre otras cosas, como el maravilloso, el magnífico director de la historia de Gómez I y Gómez II, escritas por el maestro José Ignacio Cabrujas. Y por supuesto, a principios de los años 80, fue pionero en lo que a tecnología se refiere en las novelas venezolanas, dirigiendo ¿Qué pasó con Jacqueline?, una historia en la que Doris Wells hacía un doble personaje que se llegó a realizar con los adelantos técnicos, aquello que se llegó a conocer como chroma key, que permitía a César Bolívar
tener en pantalla y de una manera casi fantástica a Doris Wells en sus dos personajes que hacía en ¿Qué pasó con Jacqueline? Todo esto sirvió para que César Bolívar siguiera su largo camino en el transitar tanto en la televisión como en el cine. En la televisión, César llegó a ser uno de los principales gerentes de Radio Caracas Televisión. Llegó a ser gerente general de producción y bajo su dirección, bajo su producción, se hicieron extraordinarias novelas y muchos unitarios en finales de la década de los 80 y principios de los 90. Y luego en los 90 ya Bolívar dedicó más tiempo nuevamente al cine, hizo una de sus obras más complicadas, más difíciles, pero más interesantes, la llamada Rosa de Francia, protagonizada por Chiquinquirá Delgado, y finalmente ya a principios de los años 2000, volviendo a la televisión, realizó significativos trabajos otra vez tanto en Radio Caracas Televisión antes de su cierre como en Venevisión. César Bolívar ya en esa época contaba con más de 60 años y se dedicó a escribir. Algunos problemas de salud le impidieron de alguna manera o de otra ser todo lo activo que en un momento fue, y pues recientemente el gran César Bolívar nos deja, pero no se va, queda permanentemente con nosotros porque su legado, tanto en el cine como en la televisión, es sencillamente inolvidable. Este fue César Bolívar, este fue sin lugar a dudas un hombre que permitió a los venezolanos conocer el cine, conocer la televisión, conocer la historia, a nuestros actores, a nuestras actrices y sobre todo las maravillas que se podían hacer con una cámara, porque César Bolívar tenía la cámara como un apéndice de su cuerpo, de su ojo, de su creatividad y de su genialidad. César Bolívar, sin lugar a dudas, un gran hombre en el cine, en la televisión, que en paz descanse y que en gloria esté. César Bolívar fue lo que yo vi en TV.